Hola chicos, de manera un poco simplificada vamos a ver el tema que prosigue al cálculo básico de las relaciones trigonométricas que se llama ángulo de elevación y ángulo de depresión. Ok, vamos a generar la siguiente situación. Tenemos un edificio de apartamentos y en la parte de arriba tenemos un gato. En la parte de abajo tenemos a una mujer que lleva a su perro a pasear. Podemos ponerle un nombre cualquiera, pongámosle un nombre cualquiera, Valentina, ¿ok? Así como es un nombre normal, como dice Silvestre, pongámosle Valentina. Bueno, Valentina sacó a pasear a su perro, dejando de lado en la cuarentena al gato encerrado. El gato volvió a ver a Valentina y Valentina lo volvió a ver al gato. Valentina, cuando colocó su vista sobre el gato, ella, vamos a nombrar aquí un ángulo, elevó un ángulo y vamos a decir que ese alfa es el ángulo de elevación. El gato, abandonado por los intereses de Valentina, únicamente por el perro y cansado de ese desprecio, estaba deprimido. Este ángulo de acá se va a llamar justamente ángulo de depresión. Entonces, fíjense ustedes que podemos formar por acá de un triángulo, También podría formar un triángulo por esta parte de acá, pero normalmente que se forma es esto. Características. El ángulo de elevación mide lo mismo que el ángulo de depresión. El de elevación siempre es desde una línea horizontal, que empieza a elevarse. Es decir, cuando volvemos a ver el sol, sería un ángulo de elevación. Cuando vemos una ardilla en un árbol, desde una parte baja, eso sería un ángulo de elevación. Cuando volvemos a ver un avión, una estrella, es un ángulo de elevación. Cuando vemos un faro, desde la parte del suelo, o desde el mar, desde un barco, sería un ángulo de elevación. Un ángulo de depresión es, por ejemplo, cuando vemos que Fiona está viendo a Shrek desde un balcón. Cuando el gato está viendo a Valentina desde lo alto hacia abajo. Cuando, eh, cuando es justamente desde una posición superior hacia abajo, se forma un ángulo de presión. Fíjense que si yo formo este triángulo de acá, el ángulo de presión podríamos decir que queda como por fuera. Ahora, ¿para qué me sirve el ángulo de presión y el ángulo de elevación? Bueno, dos puntos importantes. Primero, como valen lo mismo, si en este ejercicio me hubieran dado el valor del ángulo de depresión con referencia al gato, hubiéramos sabido, por definición, que vale lo mismo que el ángulo de elevación. A nosotros lo que nos interesa, al fin y al cabo, es este triángulo. Ese triángulo, que lo voy a trasladar acá, como voy a trasladar este triángulo y por dentro lo que tiene es el ángulo alfa, en este caso, voy a trabajar con el ángulo alfa. Supongamos que a mí me dicen que Valentina estaba a unos 50 metros del gato. Estaba a 50 metros. Y que el ángulo, perdón, 50 metros no del gato, perdón, 50 metros del edificio. Que me piden la distancia que hay con respecto entre Valentina y el gato. Y que el ángulo, supongamos, nos dan que es 40 grados. Entonces, para un ejercicio como este, donde básicamente de un problema extraigo los datos para poderlo resolver a través de la trigonometría que ya veníamos resolviendo. Si ustedes se fijan, tengo 40 grados, el 50 metros sería el cateto adyacente y esta distancia, esta incógnita, sería la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente e hipotenusa, eso se llama coseno. Entonces, coseno de 40 es igual
al cateto adyacente arriba, porque recuerden que ese era el orden, entre la hipotenusa, que en este caso es D. Según los ejercicios que ustedes ya han venido trabajando, para poder yo determinar el valor de la D, paso a multiplicar la D con el cos de 40 y el cos de 40 pasa a dividir. Es decir, me quedaría la distancia es 50 entre el coseno de 40. Ya lo que nos dé ese resultado, pues ya sería la distancia directamente entre el gato y Valentina. Directamente. Ok, esos son unos tipos de ejercicios que se formulan a través de trigonometría. Si ustedes se fijan y yo les doy este triángulo y les pido D o X o lo que sea, o la altura del edificio, por ejemplo, en realidad nosotros nos basta con resolver los ejercicios que ya hemos venido haciendo. Lo que estoy incluyendo es el concepto del ángulo de depresión y el ángulo de elevación, que es para ubicarlos en el problema y luego extraer